Si te han formulado Eliquis o Apixaban, que es la misma medicación y que hace parte de los anticoagulantes, tienes que saber los beneficios, los riesgos, los peligros de esa medicación y tienes que estar muy atento a esos peligros para poder evitar complicaciones y que no resulte peor el remedio que la enfermedad. Peligros de los anticoagulantes Eliquis o Apixaban. La formación de coágulos en el organismo resulta siendo una maravilla. La formación de coágulos impide las hemorragias, tanto internas como externas. Si te cortas, si tienes un golpe, si tienes una fractura, si tienes una rotura ósea, si tienes un politraumatismo, el riesgo máximo es de tener hemorragias que te lleven a la muerte. Pues nos salvamos de ese peligro porque gracias a la naturaleza tenemos formación de coágulos que impiden que se derrame sangre, que se pierda sangre. Y todos sabemos que la sangre es oxígeno y la sangre es nutrientes. Si desperdiciamos esos nutrientes y ese oxígeno, ponemos a riesgo la vida. Entonces, ¿qué hacen los anticoagulantes? Impedir la formación de coágulos, la formación de trombos. Y con ello evitamos complicaciones provenientes de algunas enfermedades y también de algunas cirugías. La formación de coágulos está mediada por una complejidad de mecanismos llamados la cascada de la coagulación. En esa cascada de coagulación nosotros identificamos sobre todo una vía intrínseca, una vía extrínseca y una formación de células que van a ayudar a formar esos coágulos que se aglomeran y taponan los orificios por donde podría haber un sangrado. No es más que proteínas, enzimas y células los que hacen el milagro de la coagulación. Proteínas, enzimas y células. Las células son famosas, se denominan plaquetas. Ahora bien, a veces el organismo forma de manera anormal coágulos o trombos. Por ejemplo, las personas que tienen formaciones a través de cirugías que se han implementado o incluso algunas vacunas como las de COVID-19 que tenían una tendencia mayor a formación de coágulos o por ejemplo sufrir de una arritmia cardíaca que se llama fibrilación auricular y allí obviamente esa formación de coágulos pone a riesgo la vida. Cuando un coágulo se forma en una arteria y se queda allí, va a taponar la arteria y va a impedir la circulación distal de la sangre y allí mueren los tejidos, mueren las células. Pero adicionalmente tenemos un riesgo mayor. Cuando un coágulo se forma en alguna de las arterias del organismo, allí hay otro riesgo fundamental. Se desprenden partes o totalmente esos coágulos, esos trombos, y viajan a través de la circulación y van a taponar las arterias pulmonares y van a provocar lo que se llama un tromboembolismo pulmonar. Y si se desprendieran del corazón, pues imagínense ustedes que el corazón bombea sangre a todo el organismo y sobre todo a nuestro cerebro y allí hay la posibilidad de que tengamos también una embolia cerebral. Es decir, nuestro organismo en algunas circunstancias, politraumatismos, reposos prolongados, fibrilación del corazón, cirugías como de cadera, como de rodilla, como de pelvis, cirugías ginecológicas, cirugías de algunos tipos de cáncer, van a necesitar anticoagulación y otras enfermedades como la diabetes mellitus y por ejemplo cirugías o diabetes mellitus e infarto o infartos en personas mayores de 55 años van a requerir anticoagulación como una medida preventiva para solucionar ese problema del infarto, de la muerte tisular, de la muerte de los tejidos. Y allí se vuelven muy importantes los anticoagulantes. Hay varias generaciones ya de anticoagulantes. Algunos inyectables, uno muy famoso, la heparina, inyectable dentro de los tejidos del abdomen. Las mismas personas aprenden a ponerse ese anticoagulante, bastante molesto, implica un chuzón, una aguja, a veces una vez y a veces varias veces en el día. Pero aparece una nueva generación de anticoagulantes que se llaman anticoagulantes
de acción directa. Esos anticoagulantes de acción directa o CAD tienen la posibilidad de anticoagular tomando pastas y no teniendo que poner inyecciones. Y además tiene otro gran beneficio. Los anticoagulantes inyectables necesitan exámenes periódicos, estar determinando los factores de la coagulación, a ver cómo están, para medir la eficacia de la anticoagulación, si estamos cumpliendo el objetivo de anticoagular o no. Con los anticoagulantes de acción directa o CAD no tenemos necesidad de estar haciendo exámenes permanentemente. Ellos garantizan la eficacia de la anticoagulación y solamente se trata de estar pendientes de cuáles son los factores de riesgo, los peligros que debemos estar evidenciando para impedir que esos anticoagulantes provoquen trastornos o peligros. ¿En qué casos se ordenan esos anticoagulantes de acción directa? En casos de formación de coágulos, por ejemplo, a nivel de miembros inferiores. En casos de personas que han tenido reposos prolongados en hospitalización, en unidad de cuidados intensivos. En algunos casos de personas que por su hipertensión y por la diabetes tienen riesgo de formación de coágulos. Algunas personas que han sido diagnosticadas con infarto del miocardio necesitan anticoagulación. También una arritmia cardíaca que se llama fibrilación auricular. Personas con alto riesgo de tromboembolismo pulmonar, sobre todo personas de mayor edad y sometidas a algún tipo de cirugías. Las cirugías que más requieren anticoagulación directa son cirugías grandes, cirugías de fémur, de cadera, de pelvis, cirugías de rodilla, cirugías que requieren un acto quirúrgico muy prolongado y con ello manipulación de mucha masa muscular y también allí compromete la circulación sanguínea. Así es que los anticoagulantes de acción directa es una alternativa fundamental y tienen muchas ventajas si los comparamos, por ejemplo, con los anticoagulantes inyectables como la heparina, que cada vez pierden más uso porque han sido reemplazados de mejor manera por estos anticoagulantes de acción directa. Eliquis o apixaban son ejemplos de estos anticoagulantes de acción directa. Y noten ustedes, Eliquis o apixaban es uno de los medicamentos más utilizados en el mundo entero. Por eso estoy seguro que este video les va a interesar a todas las personas que deben estar tomando Eliquis o apixaban. ¿Cuáles son los beneficios? No va a haber formación de trombos, no va a haber un embolismo pulmonar, no va a haber la posibilidad de que se formen trombos por una fibrilación auricular, tampoco por un politraumatismo o por ser diabéticos o por haber tenido un infarto o por una insuficiencia cardíaca congestiva. Sin embargo, no están libres estos beneficios de tener riesgos. Y los riesgos fundamentales del Eliquis o el apixaban nos obliga a estar pendiente de cualquier tipo de hemorragia. Hemorragias a nivel nasal, que a veces se vuelven frecuentes, hemorragias a nivel de las encías, que también podrían ser muy frecuentes, hemorragias a nivel intestinal, si la hemorragia se está produciendo en el estómago, esófago y duodeno, podríamos ver las materias fecales negras, porque la sangre se vuelve negra con el tiempo. También podríamos tener sangre roja a nivel intestinal, si ese sangrado está, por ejemplo, en el colon, en el sigmoides, en el recto o en el ano, por ejemplo, por una fisura anal. También podríamos evidenciar sangrados, por ejemplo, en el caso de las mujeres, una mayor duración de su periodo menstrual. O, por ejemplo, sangrados intermenstruales, es decir, en la mitad entre una menstruación y otra. Todos estos tipos de sangrados son un riesgo, un peligro para las personas que toman Eliquis o apixaban o cualquiera de los anticoagulantes orales e incluso también de la heparina o los anticoagulantes inyectables. Así es que estos peligros son para observarlos permanentemente. No tendremos que estar yendo donde el médico a que nos haga exámenes de protrombina, de trombina para saber cómo están los factores de coagulación, pero necesitamos, las personas que toman Eliquis, apixaban o cualquier anticoagulante, estar pendiente de estos sangrados. Y si esos sangrados se producen, necesariamente tenemos que ir a consultar al médico. Pero también podríamos sangrar a nivel superficial en la piel, por ejemplo, la formación de hematomas, de morados en la piel, que cuando son muy abundantes, nosotros podemos controlarlas simplemente poniendo frío o hielo local y disminuyendo la posibilidad de esa hemorragia. Y si ya tenemos, obviamente, sangrados por una herida, por ejemplo, por elementos cortopunzantes, debemos hacer compresión directamente sobre la herida por 10 a 15 minutos para que se forme
ese coágulo que tardaría mucho más tiempo si estuviéramos obviamente tomando anticoagulantes. Estos son los peligros y esta es la forma de resolverlos. Si tienes un sangrado externo que dure más de 20 minutos, seguramente nos obligaría a consultar. Tratemos de evitar esa consulta haciendo presión directa sobre la herida. Si son morados, equimosis o hematomas en la piel, en cualquier parte, colocando agua fría y compresión local. Y si son sangrados internos, necesariamente tenemos que consultar, tenemos que ir al médico. Él tendrá que ayudarnos a resolver esa anticoagulación que está provocando sangrados en el interior. Espero que esta información sea muy útil para las personas que deben estar anticoaguladas. Los peligros es para conocerlos y estar vigilantes. No es para abandonar la medicación, porque esa medicación está cumpliendo un objetivo fundamental de anticoagulación para poder evitar las consecuencias, los perjuicios de las enfermedades que están haciendo sugerencia de esa anticoagulación. Si esta información te parece útil, dale un like o me gusta al video. Recuerda compartirlo. Esa es la forma en que yo me cuido, pero también cuido a los demás. Y si todos nos podemos cuidar, todos juntos también podríamos cuidar este planeta Tierra que bastante lo necesita. Ojalá tu compromiso con el planeta lo especifiques de alguna manera. Muchas formas de comprometernos en el cuidado de la Tierra. Nos vemos en un nuevo video.